Seguimos en Sin Grieta en la Información por AM1130 Radio Show. Vamos a charlar con el doctor Mariano Gendra Gijena, que es abogado, especialista en consumo y transporte, consultor en Derecho Marítimo y Comercio Exterior y presidente de la Asociación de Consumidores Cruzada Cívica. Buenas tardes, Mariano. ¿Qué tal? Buenas tardes, Felipe. ¿Cómo están ustedes? Gracias por la invitación. Un placer participar del programa. No, al contrario, el placer es nuestro, Mariano, contar contigo en este programa. Bueno, consultarte algo en tu conocimiento técnico, en tu capacidad. Estos últimos acuerdos que Brasil ha decidido no renovar dentro del tema del transporte fluvial, digamos, ¿van de medro de la República Argentina o no afectaría, Mariano? No, es un perjuicio muy grande para la Marina Mercante, o lo que queda, mejor dicho, de la Marina Mercante Argentina, ¿no? La verdad que es como ya una daga en el corazón. Lamentablemente, el acuerdo bilateral entre Brasil y Argentina en este marco del Mercosur es importantísimo y obviamente genera un porcentaje de carga muy alta. Acá habrá que ver si ha habido deficiencias por parte de nuestra Cancillería, si ha habido deficiencias por parte del Ministerio de Transporte o deficiencias en conjunto en cuanto a que no vieron o no previeron que Brasil podría estar intentando realizar esto. Aclaremos para quienes nos escuchan que en un tratado, cualquier tipo de tratado, sea bilateral, es decir, entre dos países, o multilaterales, y donde intervienen más de dos países, siempre hay una cláusula en la cual se establece un sistema por el cual un país puede, lo que se llama en el derecho internacional público, es decir, denunciar un tratado, es decir, señores, yo a partir de tal fecha, o si sigo un procedimiento determinado, ya no voy a ser parte de este tratado y consecuentemente no continuaré asumiendo las obligaciones que exige ese tratado. El procedimiento normalmente es avisar con determinado tiempo de anticipación, establecer pautas de transición y obviamente pasado ese tiempo ya hay una fecha en la cual a partir de esa fecha tal país no participa del tratado. En este caso, al ser un tratado bilateral entre Argentina y Brasil, al no participar una de las partes, el que denunció fue Brasil, obviamente el convenio se caduca, es decir, desaparece, ¿no? Claro. Termina. Esto, digamos, Mariano, significaría que la Argentina tiene que tomar en serio de una vez por todas, más allá de algunos esfuerzos que está haciendo el Ministerio de Transporte de la Nación, en poner la lupa de generar la flota mercante de bandera para poder contrarrestar esto? Pero por supuesto, es decir, acá se han tomado medidas importantes, por ejemplo el decreto 949 del año pasado, en noviembre del año pasado, y donde se establecía un proceso de consulta, elaboración de pliegos y llamado a licitación para una nueva concesión de la hidrovía Paraná-Paraguay. Claro. La resolución 21 respecto, si no recuerdo mal es la 21, respecto a la reserva de carga con relación a los buques y carga proveniente del Paraguay, en el marco también del acuerdo de la hidrovía por una clara violación del gobierno paraguayo a este acuerdo. Son medidas muy importantes. Ahora, esas medidas son medidas de status quo, es decir, es para mantener lo que existe, y lo que existe es la quiebra de la Marina Mercante, la existencia casi insignificante de cabotaje y de cabotaje regional, y bueno, la denuncia de este convenio lo que hace es directamente nos deja por afuera del cabotaje internacional, es decir, el cabotaje limítrofe, reduciendo a la Marina Mercante exclusivamente a operaciones o transporte dentro de lo que es cabotaje, es decir, ríos y mares dentro de la soberanía argentina. Bueno,
volvemos a lo mismo. Acá necesitamos políticas públicas de reactivación y desarrollo de la marina mercante y de la industria naval. Políticas que tengan un marco normativo, que quedaron lamentablemente cortas y no se pudo llevar adelante cuando se sancionaron las leyes de marina mercante e industria naval hace 2 años y pico atrás, a fines del 2017, porque obviamente el gobierno de turno, en ese momento el gobierno de Macri, vetó un artículo importante y además impidió en la negociación que se incorporaran todos aquellos artículos que eran de fomento y de desarrollo de la industria naval. Todo eso quedó trunco, y bueno, y debemos volver con eso. También otro aspecto fundamental es la reglamentación de la actual ley de marina mercante, un tema que el Ministerio de Transporte está trabajando fuertemente y que ha anunciado que en los próximos meses se concretará. Bueno, esperemos que eso sea así, pero, a ver, vos lo decías, la marina mercante y la industria naval es un enfermo terminal. Vos le querés dar aspirinas para tratar una enfermedad terminal. No vas a cambiar absolutamente nada su situación. Claro. Y para el colmo, este enfermo terminal, con esta resolución o con esta decisión del gobierno brasileño, que nos tomó a la Argentina totalmente por sorpresa, lo cual es lo grave. Claro. Uno puede coincidir o no con una decisión soberana de un país hermano, porque obviamente es una decisión soberana de un país hermano y tiene todo el derecho a hacerlo. Pero lo que no podemos entender es que en un ámbito diplomático, que es donde obviamente se tratan estos temas, no se haya advertido con la antelación suficiente para poder justamente poner en marcha todas las herramientas diplomáticas que tiene también nuestro país para evitar que Brasil tome definitivamente esta medida. Claro. Mariano, ¿vos crees que esta medida puede tener que ver más con lo ideológico o es una estrategia propia de Itamaraty con las relaciones con Argentina? Teniendo en cuenta por ahí la diferencia de Bolsonaro con algunos gobernantes de Latinoamérica. La verdad que no creo eso. Es decir, Brasil, y te habla alguien que ha tratado mucho tiempo con funcionarios brasileños, del Banco Central, del Ministerio de Economía, del Ministerio de Transporte eventual en su momento, y con la misma Cancillería en los últimos 25 años, por temas públicos, pero también en cuestiones privadas. Brasil, en materia de política exterior y comercio internacional, no cambia su política por los gobiernos de turno. Claro. Tiene políticas públicas de mediano y largo plazo, y esas políticas públicas han sido respetadas por Ignacio Lula da Silva, para darte un ejemplo, como también por Bolsonaro. Claro. Estoy dando 2 ejemplos de 2 presidentes ideológicamente claramente diferentes, ¿no? Obviamente. Puede cambiar el matiz, puede cambiar algunos detalles, pero la columna vertebral, la idea y el objetivo, eso no cambia. Por eso Brasil obviamente tiene grandes políticas de Estado, tiene grandes desarrollos, y por supuesto nos lleva 40 o 50 años de ventaja en materia de desarrollo, ¿no? Porque es así como se deben hacer las cosas. Acá nuestras políticas las cambiamos cada 4 años y refundamos y fundimos y refundimos al país cada 4 años. Así es. Mariano, bueno, en otro aspecto de tu actividad, queremos consultarte si no ves con preocupación o cómo ves esta situación, un poco la escalada de precios de los productos, el gobierno estimativamente una inflación, los primeros meses no parecen dar ese número. ¿Qué análisis tenés de esto? ¿Hay una cuestión empresarial, hay una debilidad del gobierno? ¿Qué crees? Creo que el gobierno está tratando de solucionar estos temas utilizando las mismas medidas que tomó Cristina Fernández de Kirchner a través de Guillermo Moreno, que tomó Macri cuando fue luego del balotaje, que lo daba por perdedor en las elecciones, y que en todos esos casos fracasaron rotundamente. Es decir, acá necesitamos medidas como
precios cuidados, como el plan de precios populares para la carne, como ahora este acuerdo de precios y de salarios, son herramientas de la economía y la microeconomía importantes, buenas si uno las analiza independientemente, pero que obviamente se utilizan o se quieren utilizar para tratar de solucionar un problema macroeconómico, que es obviamente el problema de la inflación en la Argentina. Entonces vos a la inflación la encarás con llevando adelante un plan económico integral, un plan económico con visión federal y no con una ambición de capital y el Gran Buenos Aires, del AMBA, porque pareciera que la Argentina termina en el Gran Buenos Aires, claro, y la Argentina empieza en el Gran Buenos Aires, ¿no? De ahí hacia el interior, digamos. Entonces siempre tenemos la visión del ciudadano de capital y del Gran Buenos Aires. El resto de los argentinos lo miran por televisión. Entonces todas estas medidas son medidas para paliar o tratar de contener un problema gravísimo que tiene la Argentina, que es la inflación. Y no tomamos ninguna medida para solucionar ese problema, ¿no? Son todos parches que sabemos que han fracasado, parches que el caso de Moreno es el caso más vergonzoso de todos, porque lo hacía hasta en forma violenta, abusiva, patotera. Entonces, y sabemos que eso fracasó rotundamente. Macri intentó hacer lo mismo y fracasó rotundamente. Entonces, la verdad que estamos en una situación, los consumidores, de total indefección. Tenemos una inflación del 36%, sin embargo, los alimentos y bebidas en ese periodo tuvo una inflación de casi 43%, es decir, 6-7 puntos por encima de la inflación promedio en el 2020. En los últimos meses estamos teniendo inflación mensual del 3, del 4% en el caso de diciembre, enero se perfila en ese número del 4%, y las bebidas y alimentos, bebidas, etcétera, están por encima de ese porcentaje promedio del IPC. Solo las verduras y frutas en el 2020 aumentaron el 60%. Claro, terrible. Ahora, y ni hablemos de la carne. Por supuesto. Se quiere solucionar, ahora te cuento una cosa, a veces pareciera que nos faltan el respeto. No se quiere solucionar el problema de la carne con este programa de precios populares y los 10 cortes de carne, ¿no? Yo digo lo siguiente, a ver, ¿cómo realmente creemos, ¿no?, que en una Argentina donde se consumen 200.000 toneladas de carne por mes, vamos a tratar de controlar el precio de la carne con un acuerdo que consiste en volcar al mercado 6.000 toneladas de esos 200.000 a precios populares, que representan solo el 3% del consumo total de carne en la mesa de los argentinos? Claro. A ver, explíquenmelo porque no lo entiendo. Sí, hay una brecha demasiado grande, ¿no? Ahora, si nosotros solo pensamos que todo esto es para el consumidor de la capital y el Gran Buenos Aires y el resto del país que se muera de hambre, bueno, díganoslo, porque entonces y volvemos a lo mismo. Acá tenemos un problema de centralismo enorme en materia política, en materia institucional, en materia fiscal, donde a las provincias se le dan migajas de los impuestos que recauda. Tenemos un Estado nacional elefantario. Perdón, creo que no es correcto decirlo así, sino me refiero a es un gran elefante blanco, sí. Donde las provincias y los municipios han perdido su total autonomía, independencia y soberanía, cuando debería ser al revés, ya que somos un país federal. Siempre lo vemos desde una visión del centroporteñismo. Tenemos una presión fiscal sobre los alimentos de más del 35%, donde el costo logístico, el sobrecosto logístico, implica un 20% del valor final de góndola de cualquier producto, donde el 94% de nuestra mercadería que se mueve en todo el país se hace por camión y no por ferrocarril ni por transporte fluvial.
¿Cuándo vamos a discutir esos temas? Siempre estamos discutiendo lo mismo. Tengo un edificio que se me cae a pedazos, que las columnas están todas quebradas, y cuando le pido al gobierno de turno que lo solucione, en vez de mandarme una empresa constructora que me reconstruya las columnas, no, me manda 10 tachos de pintura. Claro. Imposible. No sé si soy gráfico. Totalmente, imposible solucionar esto. Ahora, Mariano, una pregunta, digamos que uno se hace en esta República Argentina, este querido país. Precio al productor X peso, llega al bolsillo de la gente en varios números más de agregado. En el medio, ¿hay algún sistema perverso, digamos, del empresariado, de los sectores que comercializan productos en Argentina? Desde hace 8 años existe por ley un observatorio de precios en el cual las entidades de defensa del consumidor deberíamos participar, y no participamos porque el observatorio nunca se ha puesto en marcha. No lo puso ni el gobierno que creó la ley, que sancionó la ley, ni el gobierno posterior, el de Macri, ni tampoco lo ha puesto en marcha este gobierno. Que son herramientas justamente para analizar y llegar a una conclusión a esta pregunta que vos te haces. Pero acá los verdaderos responsables de los que son formadores de precios son todos menos los consumidores. Y cuando digo todos, incluyo al Estado también. Claro. Porque vuelvo a repetirte, no solamente por los distintos eslabones de intermediación que vos tenés entre el productor y el consumidor, que según cada una de las industrias características del mercado, algunos son una cantidad de intermediarios enorme, sino también lo que hablábamos recién, los sobrecostos logísticos por una pésima política de transporte interno, los sobrecostos que tenés por el costo fiscal. A ver, ¿cómo no vamos a tener una inflación en materia de alimentos y bebidas de más del 4% mensual? Si en un mes te aumentó, en enero, te aumentó el combustible un 8%. ¿Qué pensamos? ¿Que ese 8% de aumento de combustible no se va a ver reflejado en las góndolas? ¿Que no lo vas a ver reflejado en la manteca cuando vas a comprar al almacenero? ¿En el jean cuando vas a comprar una prenda en una tienda? Claro. Además de verlo reflejado, por supuesto, en el tanque de combustible de tu auto. Sí, Pensamos que eso no va a existir, que eso se va a evaporar mágicamente en el mercado. Solamente los costos logísticos en materia de transporte de carga automotor en el mes de enero aumentaron un 7% en un solo mes. Eso se aplica directamente al precio final de góndola. Claro. Compres en un supermercado, en un mayorista, en el almacenero de la esquina de tu barrio. Y volvemos a lo mismo. Creemos que la solución está en poner un tapón en el último eslabón de esta cadena, que es la venta minorista. Cuando no nos ponemos a analizar en serio, ¿no? Bueno, señores, ¿cómo es que esto llega? ¿Cómo puede ser que entre un productor de verduras, hortalizas o productos agrícolas y el consumidor hace una brecha de casi 6-7 veces y 600-700% entre lo que vende el productor, su materia prima, y lo que compra el consumidor, el producto en la góndola del supermercado? ¿Por qué no nos ponemos a revisar eso? ¿Dónde está la enorme cadena de impuestos de IVA sobre IVA sobre IVA, ingresos brutos, y una cantidad gigantesca de tasas, impuestos nacionales y provinciales y municipales que hay en todo esa cadena, en ese traspaso de manos? ¿Por qué no nos ponemos a analizar los sobrecostos logísticos? Claro. ¿Vos te acordás cuando hace unos pocos años, y se repite cada tanto, veíamos a los productores de Río Negro, de manzana, de pera, etcétera, que tirar la fruta y la comida, sí. Porque no la podían hacer llegar a Buenos Aires y salía más caro traer un camión de cajones de manzana de Río Negro a Buenos Aires que llevar un contenedor de manzana de Buenos Aires a Shanghái, China? Claro. Nos acordamos de eso, lo hemos visto en imágenes. Los productores desesperados
tirando en un país que produce alimentos, en un país donde tenemos el 50% de pobres. Justamente eso te iba a decir, en un país donde se produce primariamente alimento, por sobre todas las cosas que estemos debatiendo este tema, por ejemplo, ¿me entendés? Bueno, eso demuestra claramente de que hemos fracasado, no solamente la clase política, los gobiernos, sino también los sectores empresariales, gremiales y la sociedad en sí, en tratar de solucionar este problema. Y parte de eso es porque estamos tomando siempre las mismas medidas que han fracasado y en forma demagógica las estamos tomando. Porque en las reuniones que debería realizarse en este momento el Poder Ejecutivo, que se reunió con sectores gremiales, que se va a reunir con sectores empresariales, se está reuniendo solamente con 2 eslabones de una cadena enorme. Claro. Por ejemplo, no se ha reunido con los consumidores, cuando debería reunirse con los consumidores, que tenemos que aportar muchísimo para esto, nuestra experiencia, nuestro conocimiento, y decirle, mire, señor presidente, mire que en esto, antes que usted, fracasaron otros presidentes. Lo mismo que está haciendo usted. Exactamente. Mariano, y cortito, porque nos quedan 3 minutos de programa, ¿cómo ves esta actitud del gobierno que dice que va a poner 20.000 voluntarios que pertenecen a los sectores de movimiento social a controlar precios en los supermercados? Y lo mismo, es decir, tratar de poner un tapón, lo único que genera es que más presión, y cuando ese tapón se agrieta, bueno, es como una olla a presión, el chorro de vapor sale con extremadamente fuerza y revienta todo. Es absurdo, es demagógico. Acá me estás planteando una situación así cuando en un mes me aumentaste el combustible 8%, cuando se viene aumento de tarifas, cuando aumentan las prepagas, aumentan los servicios públicos, cuando aumentan la ciudad de Buenos Aires también, y cada una de las ciudades o municipios de provincia también aumentan sus respectivos impuestos o tasas, cuando tenemos una inflación mensual del 4%, cuando tenemos una tasa de desocupación en el último trimestre de más del 12%. Sí, realmente. Entonces, la verdad es decir, ahora me suena más a una decisión claramente demagógica de carácter político para contener aliados y socios políticos que realmente de impacto real en la situación. A las entidades consumidores que nos dedicamos a hacer relevamiento de precios, que tenemos conocimiento de los precios, su formación, su variación, no del último año, de las últimas 5 o 6 décadas, y te podemos decir en cada una de las cadenas cuál es el problema, o por lo menos dónde está el talón de Aquiles, dónde tratar de trabajar, etcétera. En vez de trabajar seriamente, no, hacemos demagogia política en época electoral. Así es. Mariano, te agradecemos por este tiempo y por supuesto vamos a quedar a otra charla porque realmente hay varios temas más que queríamos hablar con vos. A disposición de ustedes, ha sido un placer compartir un rato la tarde de hoy. Gracias, un fuerte abrazo, Mariano. Gracias a ustedes, hasta luego. Fue la palabra del doctor Mariano Gendra Gijena y bueno, y puso claro sobre oscuro en un montón de temas y a veces los grises de esto que tiene que ver con el control de precios, la cadena alimentaria, nosotros los consumidores, como nos representa Mariano Gendra Gijena, tratando de pelear con nuestro escarbadiente de madera contra los poderes económicos o el Estado que no termina de definir su rol de protector de la población.